Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos que me están escuchando en esta noche del martes 5 de febrero de 2019, en el que vamos a seguir charlando con ustedes sobre la historia del peronismo de Evita y su ejemplo para todos nosotros. Nuestro ejemplo, puse ahí yo, de amor, que para Perón es lo único que construye, nuestro ejemplo de mística, que es la fuerza motriz de las grandes realizaciones, nuestro ejemplo de convicción, las que no hay que dejar detrás de ninguna puerta, ni de la casa, ni de la unidad básica, ni de ningún lado, y de coraje como el que tuvo Perón y Evita, Néstor y Cristina para enfrentar a los enemigos del pueblo y poder así lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. En última instancia, Evita lo planteo como nuestro ejemplo de militante y en ese sentido vamos a tratar de rastrear en su historia del peronismo sus ejemplos de militante, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo todas y todos en el país, con esta gente que ha subido a través de la siembra del odio entre los argentinos. Y para establecer bien el contraste entre el proyecto político de la gente que hoy nos gobierna y el proyecto político del peronismo representado por Evita, leemos el texto sobre Evita que está en la página 2 de Historia del Peronismo, y ella dice: quise ser un puente de amor, no de odio, un puente de amor entre Perón y mi pueblo. Si me muero, no importa. Yo seguiré con mi pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo. Gran convicción de lo que está haciendo, que creo que es lo que nos va a hacer falta en este año de elecciones en la que vamos a tener que hacer todos los militantes el mayor y el mejor esfuerzo para lograr el triunfo electoral de manera que podamos realizar de nuevo la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y estoy en un martes del 5 de febrero a las 11 de la noche tratando de compartir con ustedes estas ideas de Evita, estas expresiones de Evita, para animarnos y para darnos coraje, mística, amor y convicción en la tarea que tenemos que realizar, en la ímproba tarea que tenemos que realizar para revertir la situación en la que estamos viviendo. Y vamos a empezar hoy en el capítulo primero de la edición de 1952, que tiene como título La concepción peronista de la historia. Pero ustedes saben, como les acabo de decir, y lo va a decir la misma Evita ahora, no se trata de una erudición intelectual sobre la historia, sino que ella nos va a transmitir su experiencia personal, refiriéndose en este caso hoy a la historia del peronismo, historia universal, los ciclos históricos, las alturas y depresiones en la historia, las interpretaciones de la historia, la tercera posición peronista, Perón, el pueblo y su cultura, la unidad, la conciencia social y nacional. Simplemente quiero aclarar que cuando habla acá de tercera posición peronista no se refiere a la tercera posición peronista en el sentido político, sino que
Hay algunos que dicen que solo los grandes conductores son los realizadores y otros dicen que los grandes pueblos solamente son los realizadores, y Evita dice que son los dos. Esa sería para ella la tercera posición. Seguimos entonces y vamos a iniciar con lo que ella nos transmite, o sea, una de las materias más queridas para ella y también para Perón. Es para mí un placer y un honor muy grande poder hablar a los peronistas desde esta tribuna. Estamos hablando de la Escuela Superior Peronista, que con esta clase era la segunda clase que se daba. Y sobre todo poder hacerles llegar mi modesta voz en una de las materias más queridas para los peronistas, la historia del peronismo. Cuando se me pidió que yo dictase un curso extraordinario, en ella advertí, estamos hablando de la Escuela Superior Peronista, advertí su gran importancia midiendo la responsabilidad. La primera característica moral que nos enseña Evita, responsabilidad, que significa para mí el narrar en cierto modo el extraordinario capítulo de esta historia que estamos viviendo y que las generaciones venideras, entre ellas la nuestra, sabrán apreciar, porque en él estamos construyendo la grandeza de la nación, como es la finalidad suprema de toda organización peronista y de todo peronista. La felicidad del pueblo, construir la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Por supuesto, una responsabilidad y un honor, dice ella. Yo me alegré entonces porque hablar de la historia del movimiento peronista era para mí, en cierto modo, recordar con ustedes, alumnos de esta escuela, hombres y mujeres peronistas de corazón, todas las jornadas de lucha y de gloria de nuestro movimiento vividas en pocos años en esta patria tan cara para nosotros. Otro ejemplo de Evita, el amor a la patria, que no debemos olvidar nunca. Y pensé que si bien significaba una gran responsabilidad hablar de la historia del movimiento peronista, era un honor para mí que había vivido sus difíciles momentos, su gestación, sus triunfos y la culminación de sus realidades. Por eso acepté dictar este curso. Una vida al servicio de la causa justicialista. Otro ejemplo que nos da Evita. Una vida al servicio de la causa justicialista. No al servicio nuestro, sino al servicio de los otros, de la causa, de la felicidad del pueblo, de la grandeza de la nación. No de mi felicidad, ni de mis intereses, ni de los intereses de mi grupo. Una vida al servicio de la causa justicialista. Pensé que estos 7 años del movimiento peronista podían medirse con los pocos años de mi vida, porque los he vivido con gran intensidad. Otro ejemplo de vida. Los vivió con gran intensidad. Pucha, sí lo vivió con intensidad. Y digo pocos años porque para mí es lo mismo que para aquella viejita a quien San Martín preguntó qué edad tenía y que contestó al Libertador que era muy niña porque tenía la edad de la patria. Para mí la vida empieza el día en que mi camino se encontró con el camino del general Perón, día que yo siempre he llamado con orgullo, mi día maravilloso. Estar orgulloso de un amor, estar orgulloso de defender una causa, estar orgulloso de ser lo que se es. Otro ejemplo que nos da maravilloso Evita y que deberíamos imitar. Estar orgulloso de lo que hacemos, de trabajar incansablemente por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, con las limitaciones que todas y todos tenemos, pero estar orgullosos de trabajar por nuestro pueblo.
Por eso, desde el día en que conocí al general Perón, yo le dediqué mis ensueños de Argentina y abracé la causa del pueblo y de la patria. La causa del pueblo y de la patria que deberíamos nosotros también abrazar con mística, entusiasmo, valentía y coraje. Dando gracias a Dios de que me hubiese iluminado, y vaya que lo iluminó, para que joven aún de 26 a 33 años, pudiera brindar mi vida al servicio de una causa tan noble como la causa de Perón. Qué grande ejemplo, ¿no? Qué grande esta mujer. Historia del peronismo e historia universal. Va a ser una relación, no intelectual, sino vivida de corazón. Y estos acápites, estos títulos, son los que yo saqué del libro de, ¿cómo se llama el libro? El libro que era el resumen de todas las materias de la Escuela Superior Peronista, era temas de doctrina, temas de doctrina. Los títulos son de ahí, la historia universal, la historia de nuestro pueblo, los grandes hombres y la felicidad del pueblo. Y algunos los armé yo también. La historia del peronismo necesita una explicación. Yo me di cuenta de que la historia del peronismo necesitaba una explicación, dice Evita, de que esa explicación solo se puede dar ubicando al peronismo en la historia de nuestro pueblo. Inserta la historia del peronismo en la historia de nuestro pueblo, de manera que también nuestra historia personal debe estar inserta en nuestro pueblo, porque es el único que le puede dar un verdadero sentido y alegría de vivir. Y más aún en la historia del mundo, por supuesto. Y advertí que era también necesario poseer algunos conocimientos de la historia universal y de la filosofía de la historia. Y aunque siempre he tenido un amor particular o extraordinario por la historia, reconozco que solamente me he detenido en las páginas que se ocupan de los grandes hombres, porque he tratado siempre de hacer un paralelo entre los grandes hombres y el general Perón. Cosa que va a hacer ahora. La comparación de nuestro líder con los genios de la humanidad siempre me resultó interesante y he llegado, tal vez por mi fanatismo por esta causa que he tomado como bandera, cosa que también deberíamos imitar, fanatismo, entusiasmo, alegría, ganas de trabajar, vigor, fuerza para hacer las cosas, para enfrentar las dificultades de adentro y de afuera. Y todas las causas grandes necesitan de fanáticos, porque de lo contrario no tendríamos ni héroes ni mártires. Por supuesto, no tendríamos ni una Evita ni una Cristina, seguramente. A establecer un paralelo entre los grandes hombres y el general Perón. Todos ellos, los grandes hombres del pasado, va a establecer una diferencia importante. Lucharon por un imperio, como Napoleón, por ejemplo, por encontrarse a sí mismos, El general Perón lucha por algo más grande, lucha por encontrar la felicidad del pueblo argentino. Otro gran ejemplo que Evita nos recuerda qué es lo que hace Perón y qué es lo que deberíamos hacer nosotros como peronistas. Solamente con el conocimiento de la historia, sobre la que me he detenido bastante, y con mi gran amor por la causa de Perón, yo voy a tratar de cumplir aquí con este curso explicándoles a ustedes la historia de nuestro movimiento, como lo veo en la historia del mundo y en la historia de los pueblos. Y acá
a definirse, me parece a mí. O sea, habla de la intuición femenina, la guía del corazón y los ojos del amor. Miren qué lindas. La intuición femenina, la guía del corazón y los ojos del amor. Vamos a ver a qué se refiere Vita. La intuición femenina. El general en su discurso inaugural, es verdad, hizo un elogio a la intuición femenina, hablando de el primer día en la clase inaugural de la Escuela Superior Peronista. Y yo creo también en la intuición femenina de una manera especial y me permito acudir a esa intuición en este momento y las alumnas y los alumnos pueden colaborar conmigo para tratar de profundizar y de ahondar así nuestra historia del peronismo. La intuición no es para mí otra cosa que la inteligencia del corazón. Linda definición, ¿eh? Muy linda definición. La intuición no es para mí otra cosa que la inteligencia del corazón. Por eso es también facultad y virtud de las mujeres, porque nosotras vivimos guiadas más bien por el corazón que por la inteligencia. Lo dice Evita, no lo digo yo. Los hombres viven de acuerdo con lo que razonan. Nosotras vivimos de acuerdo con lo que sentimos. El amor nos domina el corazón y todo lo vemos en la vida con los ojos del amor. Otro ejemplo extraordinario para imitar, ¿no? Ver todo en la vida con los ojos del amor. Tema demasiado olvidado en los tiempos modernos, ¿eh? Por eso, insisto, me he propuesto compartir con ustedes este extraordinario texto de Evita para hablar de todos estos temas que creo esenciales para recobrar la mística, el entusiasmo, las ganas de luchar y recobrar el gobierno y el poder para realizar de nuevo la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que es nuestra única obligación. Profundizar la historia del peronismo con el corazón. Yo aquí como mujer y como peronista voy a tratar de profundizar la historia del peronismo, pero con el corazón, no haciendo intelectualizaciones. Los hombres sienten y sufren menos que nosotras, dice ella. No es un defecto, la naturaleza que es sabia sabrá por qué lo ha hecho. Pero nosotras las mujeres, cuando amamos a un niño, cuando amamos a un anciano, tratamos de consolidar su felicidad. Tratemos de consolidar la felicidad de los niños y los ancianos. Los hombres con más facilidad pueden destruir haciendo la guerra, como la quieren hacer hoy a Venezuela, me cachen 10. Y estos que nos están gobernando encima le dan el ok. Qué cosa bárbara. Ellos no saben lo que cuesta un hombre, nosotras sí. Algunos también sabemos lo que vale la vida y detestamos esta actitud beligerante de estos imperialismos hijos de su madre. Eterna vigía de la revolución quiere decir que el peronismo es revolucionario o debería ser revolucionario. En un texto de Evita dice: el peronismo será revolucionario o no será nada. Cuando una mujer tiene la intuición de que un hijo que está lejos, está enfermo o le ha pasado una desgracia, es porque siente y ve con los ojos del alma y del corazón. Es porque la mirada se ha alargado más allá, la mirada del amor que siente, presiente y ve todo. Es por eso que yo he querido ser, como mujer argentina, la eterna vigía de la revolución, y lo sigue siendo, compañera, enseñándonos estas cosas maravillosas
en 2019, porque quiero ser una esperanza dentro de nuestro movimiento para poder colaborar, como estoy tratando de hacer yo con ustedes, poder colaborar con la obra patriótica y ciclópea de nuestro líder de construir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Y políticamente soberana. Qué grande. Solo dos personajes para Evita en la historia de nuestro pueblo, Perón y el pueblo. Un poco a lo que hacía referencia antes. Pero para poder lograr ver la obra ciclópea de General Perón hay que buscar la luz en otros factores, en el pueblo y en el líder. Y nos está empezando a enseñar a amar profundamente a nuestro pueblo, con todas las cosas buenas y malas de nuestro pueblo. La historia del peronismo que yo vengo a dictar aquí no será más que la historia de ellos, de esos grandes amores de mi vida, junto con la patria, llenan todo mi corazón. Perón, el pueblo y la patria, los grandes amores de Evita, que también deberían ser los nuestros, si nos decimos peronistas de corazón, como dice Evita. Para que la historia de estos 7 años que todos nosotros vivimos tan felizmente, igual que hemos vivido nosotros los años de Néstor y Cristina, por lo menos yo y mi familia, sea explicada, tenemos que empezar por definir quiénes fueron sus personajes. Pero en realidad, si se analizan a fondo todos los personajes de la historia, hallaremos allí solamente dos clases, los genios y los pueblos. Y aquí, en la historia del peronismo, no hay más que dos personajes, solamente dos, Perón y el pueblo. El genio y el pueblo van escribiendo con tintas brillantes y oscuras los millares y millares de capítulos que componen la vida de la humanidad. Está recalcando acá lo que dice Perón en Conducción Política tantas veces, la importancia suprema de los dirigentes en la vida de un pueblo. La importancia de los dirigentes en la vida de un pueblo, y Evita nos lo va a recordar hoy. Lo que no podrá negarse, el pueblo quiso a Perón. En general, la historia del mundo es la suma de esas dos historias que corren juntas. Yo sé que sobre este tema de los pueblos y de los grandes hombres es mucho lo que se ha escrito y quizá mis puntos de vista en esta materia sean discutibles, pero yo tengo sobre toda otra explicación una ventaja extraordinaria. Nosotros estamos viviendo una época maravillosa, como la que vivimos nosotros últimamente hasta 2015, una época que no se da en todos los países ni tampoco en todos los siglos. Y esto lo tenemos que repensar, compañeras y compañeros, y repensar la actitud que pudimos tener nosotros hasta el 2015 y después también. Y esta es una verdad indiscutible, como es indiscutible que el pueblo argentino vivió muchísimo mejor antes del 2015 que posteriormente. Los críticos, los supercríticos, los detractores de Perón, que ahora también existen, miren que los críticos, los supercríticos, los detractores de Perón, o sea, Perón tenía críticos, supercríticos y detractores. Lo dice Eva Duarte de Perón. Podrán escribir la historia como les parezca, como se les antoje, deformando o tergiversando como ahora, compañeras y compañeros, o diciendo la verdad, pero lo que no podrán decir, explicar ni negar jamás es que el pueblo lo quiso a Perón y a Evita también, y ahora el pueblo humilde, el pueblo argentino humilde quiere a Néstor,
quiso a Néstor y quiere a Cristina. Mal que le pese a quien le pese. Los pueblos, y la única razón es la misma por la que queremos a Perón y Evita. Hicieron o trabajaron honesta y sinceramente, con amor y con coraje, para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que los cuatro la lograron a su medida y armoniosamente. Ninguno, ni Perón, ni Evita, ni Néstor y Cristina, hicieron la felicidad de todos los argentinos, pero trabajaron incansablemente para lograrlo y lo lograron en una gran medida. Los pueblos y los grandes hombres de la historia. Explicar este hecho es casi explicar toda la historia del peronismo, pero este hecho resultaría inexplicable si no repasamos la historia universal. En la historia universal, el problema de los pueblos y de los hombres, o el problema de los grandes hombres y de los grandes pueblos. Hoy quiero decir sobre esto solamente algunas cosas, algunos conceptos generales, para analizar en otra clase ya profundamente en particular el tema de los pueblos en la historia y luego la apasionante materia de los grandes hombres. Para después abordar el tema de la agrupación de hombres en el mundo y tomar después el de las revoluciones para llegar así a nuestra revolución justicialista, y hacer la comparación que será siempre ventajosa. Revolución es revolver todo y volver las cosas a su lugar, como deberían estar. O sea, que el ser humano tenga justicia, tenga felicidad, tenga las posibilidades de realización personal en todos los órdenes. Personal, social, político, cultural, económico, etc. Porque nuestra revolución ha sido hecha por un gran hombre, apoyado por un gran pueblo, que buscaba su felicidad y cuyo camino le marcó su conductor. Un pueblo que buscaba su felicidad, como ahora, y cuyo camino le marcó su conductor. Solamente quiero hoy analizar el problema en términos un poco generales, dice Evita. Y va a hablar de los ciclos históricos, de las alturas y depresiones en la historia. Cuando nosotros desde este balcón alto del siglo XX, estamos ya en el XXI, damos vuelta hacia el pasado, advertimos enseguida que la historia del mundo no es un camino que llega recto hacia nosotros. Y pone ella un ejemplo muy claro. No, la historia que nosotros vemos desde aquí nos parece un camino montañoso que tiene sus valles y sus montes. Los valles son los ciclos vacíos de los grandes pueblos, ciclos en que los pueblos han perdido su tiempo luchando sin objetivos y sin grandes ideales, como nos pasó a nosotros, por lo menos hasta el 2003, que muchos ya habíamos perdido la esperanza de poder ver realizada de nuevo la revolución justicialista. Los montes son aquellas etapas altas del camino en que se ha dado el milagro de que el hombre encuentre la manera de conducir a un pueblo hasta sus altas regiones. O de que un pueblo encuentre a un hombre que lo sepa conducir para escribir una página brillante en la historia de la humanidad, como es la página que escribió Perón y Evita y Néstor y Cristina. Interpretaciones de los individualistas y colectivistas de la historia. En el primer peronismo se llamaba individualistas, a los liberales y neoliberales, bueno, en aquella época todavía no había neoliberalismo, llamaban individualistas a los liberales y colectivistas, a el comunismo, al fascismo y al nacionalsocialismo, o sea, los que dan prevalencia al Estado, y los individualistas serían los que dan prevalencia al individuo aislado.
Algunos creen que a la historia la hacen avanzar solamente las grandes personalidades. Estos son los individualistas de la historia. Carlyle, por ejemplo, decía en su gran obra Los héroes que la historia universal es en el fondo la historia de los grandes hombres. Otros, en cambio, afirman que la historia es obra exclusiva de los pueblos. Son los colectivistas de la historia. Ellos son los que afirman, por ejemplo, que aun cuando San Martín no hubiese venido a conducir a los ejércitos criollos en su destino de gloria, otro hubiera ocupado su lugar y hecho exactamente lo mismo. Evita no piensa así y a esto le llama la tercera posición, los genios, los conductores, los pueblos y su relación. Los genios no tienen explicación en el medio en que nacen. No son los pueblos ni los siglos las causas de los grandes genios. Por eso muchas veces la historia tiene que resignarse a dar como única explicación del genio la que dio de Napoleón, llamándolo siempre el hombre del siglo, el corso singular o el escultor de su tiempo. A veces, como en el caso de Napoleón, ni el mismo genio se explica y debe acudir a una frase inexplicable. Yo soy un trozo de roca lanzada en el espacio. De él pudo decir, tal vez con cierta razón, uno de los historiadores de la época, que Napoleón llegaba de edades remotas, lo que es una explicación algo inexplicable. Los grandes hombres no tienen su causa en el medio en que se desarrollan, pero tampoco los pueblos solos pueden avanzar en la historia sin tener quien los conduzca. Esta es una idea de Perón central en conducción política. Por eso habla del conductor y su importancia. Por eso no todos los siglos ni todos los pueblos tienen la gracia de encontrar al hombre que necesitan. Y es una verdad indiscutible que los pueblos sienten necesidad de grandes encarnaciones, y lo sabremos nosotros ahora. La necesidad que tenemos de conducción. Es así como pueblos que no las han tenido han exaltado a ciertas figuras imaginarias, como hicieron los romanos con Rómulo y los españoles con el Cid, figuras casi mitológicas, convirtiéndolas en personajes más o menos gloriosos que pasaron a ser arquetipos de la nacionalidad, como nuestro extraordinario Martín Fierro. Lo importante es que el pueblo y el genio se encuentren. Esto es lo importante. Y lo importante sería que nosotros, siendo no genios, nos encontremos con el pueblo como para ayudar a la conducción, a la realización de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Al mirar la historia de la humanidad desde este punto de vista, no encontramos otra cosa que pueblos en busca de grandes hombres y también muchas veces hombres en busca de grandes pueblos. Cuando se encuentran los dos, entonces el siglo se viste de gloria y marca en la historia una página brillante para que en ella se escriban sus hazañas y sus nombres. Lo importante es que los dos, pueblo y genio, se encuentren. Claro que después va a explicar Evita que para que se dé el pueblo vamos a tener que hacer el inmenso trabajo hoy imprescindible y muy en deuda de parte nuestra de convertir a la masa en pueblo, la masa sin conciencia social ni política, sin organización social y política, sin personalidad. Deberíamos convertirla en pueblo con conciencia social y política, con organización social y política y con personalidad. A ustedes les parecerá extraño que yo, una mujer humilde de la patria, al tratar un tema eminentemente partidario como la historia del peronismo, esté divagando entre pueblos y grandes hombres
y haya ido a la historia universal para hablar de una cuestión tan contemporánea como la nuestra. Pero quiero hacer con ustedes un estudio profundo de la historia del peronismo y Perón, que es para mí de los grandes, no solo por sus grandes obras, sino también, como lo vamos a ver en clases posteriores, por sus pequeñas cosas, han realizado todo esto que, repasando la historia, no vemos en ningún otro hombre con la perfección con la que las lleva a cabo este hombre singular de los quilates del general Perón. Habla evidentemente de un afecto personal extraordinario que otros tenemos no solo en la persona, sino en su capacidad intelectual, política y en su propuesta extraordinaria y singular, dice Vita. No vemos en ningún otro hombre con la perfección que la lleva a cabo este hombre singular, porque yo no conozco en toda la historia de la humanidad un proyecto político como el del general Perón, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y si podemos contribuir con los pueblos latinoamericanos para que la puedan lograr, también estamos dispuestos a hacerlo. Y esta tercera posición, de la que ya mencionamos varias veces, Perón, el pueblo y su cultura, la unidad de la conciencia social y nacional, la tercera posición peronista, Perón, el pueblo y su cultura, historia universal e historia del peronismo. Todos títulos que hemos sacado de el libro ya mencionado, que se utilizó en el primer peronismo en la Escuela Superior Peronista como síntesis de las distintas materias. La historia del peronismo, como la definiré más adelante, se reduce a dos personajes, el genio y el pueblo, Perón y los descamisados. Los descamisados, queridos tanto por Evita, los obreros, unidos los obreros. Para estudiarla hay que hacerlo profundamente y yo quiero llevar esto un poco por la historia universal para después situarnos en la historia que nosotros los argentinos estamos escribiendo a diario con nuestro apoyo, con nuestra fe y con nuestro trabajo silencioso y a veces de renunciamiento, colaborando con la obra ciclópea y patriótica del general Perón. Yo creo que la verdad aquí, como en tantas partes, reside en una tercera posición, que no es la tercera posición política de Perón. Nada haría un pueblo sin un conductor y nada haría un gran conductor sin un gran pueblo que lo acompañase y lo alentara en sus grandes ideales. Y esto Evita lo vivió de cerquísima, no de cerca. Si alguien puede decir esto, es Eva Duarte de Perón. Y tampoco vale nada un pueblo preparado para recibir a un genio si el genio no nace allí, en ese siglo y en ese pueblo. Ahora tengamos en cuenta que esta junción de Perón con el pueblo fue porque Perón transmitió su proyecto político con una pasión, un entusiasmo, una dedicación que fueron capaces de gestar un 17 de octubre. La cultura y los grandes hombres. Decía un gran escritor en sus reflexiones de la historia del mundo que no les es dado a cada época tener su gran hombre y no le es dado tampoco a cada genio encontrar su siglo, y tal vez haya en alguna parte grandes hombres para grandes cosas que no existen. Mucha gente piensa que los grandes hombres no podrían surgir en estos tiempos de progreso y de civilización, que han creado grandes masas de hombres cuya cultura superior impediría que se desarrolle un hombre o un personaje extraordinario que solamente podría llegar a conducir hombres poco cultos u hombres y mujeres poco civilizados, como lo que piensan algunos,
que el pueblo es una chusma, como dice el Chapulín. Los pueblos más cultos han tenido conductores más grandes. Los pueblos más cultos han tenido conductores más grandes. De ahí la grandeza de nuestro pueblo, que fue capaz de gestar un Perón y un Evita, un Néstor y una Cristina. Es tal vez sin duda mucho más difícil que una personalidad genial triunfe en un pueblo culto, pero allí donde triunfa ese hombre tendrá también el derecho de ser honrado con el título de grande. Más aún podemos afirmar con la experiencia de la historia que los pueblos más cultos son los que han tenido siempre la suerte de ser iluminados por los meteoros de los genios. Y creo que a veces los grandes hombres se encuentran por esta misma razón en el mismo siglo y aún en el mismo pueblo, como Aristóteles y Alejandro, como Goethe y Napoleón, como Bolívar y San Martín. Hermoso y extraordinario ejemplo. Muchas veces incluso la historia nos muestra cómo estos grandes hombres se enfrentan unos a otros, y así se ha dado el diálogo de Alejandro con Diógenes. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Alejandro a Diógenes. Que te alejes de mí porque me quitas el sol, le respondió Diógenes. Y dice la historia que Alejandro se fue murmurando lo siguiente: si no fuera Alejandro, quisiera ser Diógenes. La historia es creación de los hombres, sí señoras y señores. La historia la hacemos nosotros con nuestra capacidad o incapacidad. Evidentemente la aparición de los hombres extraordinarios en la historia no está sujeta a ninguna ley. Los genios conductores pueden aparecer en medio de pueblos cuya masa tenga un nivel cultural superior. La historia es creación de los hombres que saben iluminar el siglo con la marca de su propio carácter y sus propias realizaciones, y que se destacan de sus contemporáneos como una montaña en medio de una llanura. Y por eso son grandes. En esto le doy, más allá del amor personal que Evita tenía, está explicando la grandeza de Perón, que por lo menos yo la comparto 100% en su capacidad intelectual, política, etcétera, etcétera, intelectual. Estamos a 70 años de su fallecimiento o 60 y pico, y no hay otra propuesta política superadora del peronismo. Pero también creación de los hombres. La historia es también creación de los pueblos, porque si los pueblos sin conductores casi no avanzan en la historia, si lo sabremos nosotros. Tampoco la historia avanza nunca sin grandes pueblos, aunque tengan grandes conductores, porque estos sucumben por falta de colaboración. Claro. A veces por cobardía y a veces por incomprensión. Qué linda reflexión para la realidad política nuestra, ¿eh? Desde el 2007 al 2015 y después. Evita dice que la historia avanza nunca sin grandes pueblos. Tampoco la historia avanza nunca sin grandes pueblos, aunque tengan grandes conductores como para mí es Cristina, porque estos sucumben por falta de colaboración, a veces por cobardía y a veces por incomprensión. Qué descripción exacta de lo que nos ha pasado y nos está pasando. Es difícil decir todo lo que es Perón. A mí me ha de ser un poco difícil presentar aquí la figura de nuestro gran conductor, porque solamente tengo la elocuencia de una mujer sencilla de pueblo. Presentarlo a Perón o describir su personalidad es tan difícil como a un poeta o a un pintor querer pintar o descubrir el sol. Para ver cómo es el sol, que salgan y lo vean, y aún viéndolo se deslumbrarán. Qué
qué amor y qué admiración, ¿no? Por su marido, su hombre, etcétera, etcétera. Su conductor, el gestor de la felicidad de su pueblo. Yo, para poder hacerles conocer a Perón, los invito a ustedes a que salgan y vean. Pero tenemos que salir y ver nosotros ahora sus escritos, sus trabajos, y es lo que humildemente estamos tratando de hacer a través de Conducción Política y todo el plan de la Escuela Superior Peronista que vamos a tratar de seguir desarrollando y compartiendo con todos ustedes. Me he preguntado, estudiando un poco a los grandes hombres, para poder también estudiar a un hombre extraordinario de los quilates de General Perón, ¿cómo podría remediarse esto de que los grandes pueblos y los genios no se encuentren en el mismo siglo? Creo que me ha sido posible llegar a una conclusión que es más bien producto de un razonamiento lógico, que me ha sido dado por la experiencia de nuestro movimiento en la historia de nuestro pueblo y en la historia del mundo. Nuestro pueblo ha vivido una larga noche, sí, la habrá vivido, querido, hasta encontrar a un genio como es el general Perón, casi 100 años o 100, y ha podido mantener sus valores morales y espirituales intactos para reconocer al genio, apoyarlo, iluminarlo y darle fe con su cariño, con su consecuencia y con su tenacidad constante ante los embates de los intereses más crudos del más rancio capitalismo, como nos pasó durante los gobiernos de Néstor y Cristina y como nos está pasando ahora. Lo repito, y ha podido mantener sus valores morales y espirituales intactos. Perón, Evita, Néstor y Cristina, para reconocer al genio, apoyarlo, iluminarlo y darle fe con su cariño, con su consecuencia y con su tenacidad constante ante los embates de los intereses más crudos del más rancio capitalismo, como el que estamos soportando en este momento. El estado de conciencia, la doctrina y un ideal común. Ahora va a empezar Evita ya a indicarnos más o menos lo que tendríamos que hacer nosotros con la masa para convertirla en pueblo. Primero, tratar de generar un estado de conciencia. Habla ella, creado por Napoleón. Nosotros, como dice nuestro presidente, podemos jactarnos de que lo mejor que tenemos es el pueblo. Lo mejor que tenemos es el pueblo. La grandeza de Napoleón, volviendo hacia los grandes de la historia universal, reside no tanto en haber iluminado su propio tiempo como en haber creado en el pueblo un estado de conciencia que ha sobrepasado a su siglo y a su genio, que es el que ha creado también Perón y Evita, y al que Cristina le llama empoderamiento, el estado de conciencia. El saber de qué se trata, el saber lo que uno debe hacer ante una determinada realidad. Por eso, a pesar de que Napoleón hizo padecer tanto a los franceses, si habrán muerto franceses tras las guerras de Napoleón y las conquistas de Napoleón. Por eso, a pesar de que Napoleón hizo padecer tanto a los franceses, estos siguen inclinándose ante su memoria en los inválidos. Y digo esto porque Perón, en otro texto muy lindo, en el que le habla al iniciar el curso lectivo a los alumnos de primaria, secundaria y universitarios, habla de que no sirve para nada la grandeza de la patria sin la felicidad del pueblo. Y yo estoy seguro que se refería a Napoleón. No sirve para nada la grandeza de Francia si en el camino a Rusia se murieron la mitad de los franceses.
A pesar de que Napoleón hizo padecer tanto a los franceses, estos siguen inclinándose ante su memoria en los inválidos, y con razón desde ya. Y lo más importante aún es que siguen sintiéndose unidos a él, como nosotros a San Martín. Valga la comparación y la diferencia. Perón logró el estado de conciencia social, por eso el pueblo lo siguió. Y ese sentido es estado de conciencia que por unir a todo un pueblo puede, en cierto modo, llamarse conciencia social. Es lo que nuestro querido líder ha logrado. Por eso el pueblo fue absolutamente leal a él, porque supo transmitirle la conciencia política, la conciencia social, la organización política y la organización social. Para que después el mismo pueblo tenga una personalidad propia y la pueda expresar, por ejemplo, en el 17 de octubre. Y tenemos nosotros que ayudarle a afianzar la conciencia social que permita que cuando él, el grande, tenga que alejarse de nosotros por la ley de la vida, el pueblo pueda sobreponerse a los hombres de menos quilates, porque no todos son grandes hombres, si lo sabremos, para imponerles su acción. No todos son grandes hombres, evidentemente. La doctrina debe arraigarse en el pueblo. Y ahora nos está explicando de qué pueblo está hablando y qué deberíamos hacer nosotros con el pueblo. Arraigar la doctrina en el pueblo. La doctrina debe estar arraigada en el corazón del pueblo. Que haya creado raíces profundas como tienen los árboles en el corazón del pueblo, para que éste pueda hacerla cumplir al más mediocre de todos los gobernantes que pudiera venir. Nosotros estaremos unidos al nombre del general Perón, que por grande sobrepasará muchos siglos. Estoy seguro que será así. Y no ocurrirá, si no ocurriera así, los argentinos no mereceríamos el calificativo de gran pueblo por no haber sabido valorar y aquilatar a un hombre como el general Perón. Palabras de Evita. Si existe un ideal común, el pueblo puede seguir sin conductor. Claro, claro. Por eso Perón plantea el tema de la doctrina. Para que la doctrina supla al cacique, al caudillo y al sectarismo. Cuando un pueblo tiene la desgracia de quedarse sin su conductor, como decía hace un momento, la verdad histórica nos prueba que solamente puede seguir su camino en la noche sin perderse si su conductor desaparecido ha logrado crear en el pueblo esa conciencia social, dándole unidad, que es como decir, dándole un ideal común, un mismo espíritu, un ideal común, trabajar todos por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, que es el espíritu que forman y que dejan como un sello permanente e indeleble en los corazones de los pueblos los grandes conductores. Así es, ni más ni menos. Yo que tengo el placer de compartir casi todas las horas del día con todos los hombres humildes de mi patria, puedo casi asegurar desde esta tribuna que el general Perón ha logrado crear ya esa conciencia social que ha inculcado en el pueblo argentino. Y aún después de casi 70 años de que no existe la Escuela Superior Peronista, el pueblo argentino, como dicen los pibes, tiene el retrato de Perón en la cocina, Perón y Evita en la cocina, y ahora apoyan a Néstor y Cristina. Pero este espíritu de valorización del humano, de valorización del pueblo, sigue estando vivo y vigente en el corazón del pueblo argentino, aunque por ahí muchos no lo sepan y no lo puedan explicar. Algunos dicen, para explicar esto, que el peronismo es un sentimiento, pero no es tan solo eso. Los caudillos y los genios, la política y la politiquería,
No podemos crear caudillos. Nosotros la tenemos que perfeccionar y para ello no podemos distraer la doctrina del genio en crear caudillos. No podemos distraer la doctrina del conductor, que es la felicidad de todos los argentinos para favorecer a un grupo. O sea, que un caudillo tiene como finalidad favorecer a un grupo como hacen los que hoy nos están gobernando en contra, en favorecer a un grupo, a las corporaciones nacionales e internacionales, en contra del pueblo, favorecer a un determinado grupo, sin ningún escrúpulo ni, no sé qué palabra poner, no me sale para describir a esta gentuza. Para favorecernos a nosotros mismos debemos ser amplios, grandes como la doctrina del general y utilizarla para engrandecer a la patria, utilizarla para consolidar la independencia económica, utilizarla para lograr la felicidad del pueblo argentino y utilizarla para que por siempre sepan los pueblos del mundo que los argentinos somos políticamente soberanos, económicamente libres y socialmente justos. Esta tribuna se ha abierto para inculcar la doctrina en todos los peronistas. Es a lo que brego permanentemente, a la recreación de la Escuela Superior Peronista para esto. Esta tribuna, que es la Escuela Superior Peronista, se ha abierto para inculcar la doctrina en todos los peronistas. Y yo me alegro que ustedes sean peronistas y que estén en la lucha. No se dejen llevar por un entusiasmo pasajero. Piensen que los pueblos que quieren consolidar un movimiento no tienen más que un hombre grande y muy de tanto en tanto. Y que los grandes hombres no nacen por docenas, ni dos en un siglo, nace uno cada varios siglos. Y tenemos que bendecir a Dios que nos haya favorecido con el meteoro del genio entre nosotros. Genios y caudillos. Además, debemos convencernos de que no es lo mismo servir a un genio que servir a un caudillo. El genio nos propone una doctrina, una causa, un ideal superior a él. El caudillo nos propone que sigamos al caudillo. Es otra cosa absolutamente distinta. Que no debemos tomar la política como un fin, sino como un medio para servir al prócer y a la causa, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por lo tanto, nosotros nos debemos sentir apóstoles de la obra y servidores de la causa de un gran hombre. Los caudillos de nuestro país han utilizado siempre a los hombres humildes y han utilizado, como hicieron estos reverendísimos, al pueblo mintiéndoles descaradamente, y han utilizado sus posiciones para servir a intereses mezquinos y recontra bastardos, no bastardos, recontra bastardos, para el despojo y la destrucción del país. Ellos, llegados al poder, han olvidado al pueblo, no han hecho una sola para el pueblo, los que hoy nos gobiernan. Y a veces incluso lo han desconocido, como sucede en este momento. La baja politiquería de servir a un caudillo. Nos lo explica Evita una y otra vez. Por eso, y es implacable Evita con los que siguen a los caudillos, y es implacable con los caudillos que provocan la desunión en el movimiento. Por eso nosotros los argentinos y sobre todo los peronistas que tenemos el privilegio de tener un genio, como yo lo califico desde ahora el general Perón, no nos podemos detener en la baja politiquería de servir a un caudillo, de querer levantar hombres, porque ha aparecido en la República Argentina un genio y los genios nacen, no se hacen. Por tratarse de compañeros que están en la lucha honrosa de hacer conocer nuestra doctrina, de tratar de inculcarla a muchos otros compañeros que luchan por ideales comunes,
Me he de referir a este punto expresamente en otra clase. Lo va a hacer Evita en otra clase seguramente. Pensemos que todas las patrias, al crear un símbolo, lo hacen para mantener su unidad espiritual y nacional. Y la doctrina también tiene esa finalidad. El proyecto político, la doctrina. Nosotros, que no hemos tenido que andar por muchos siglos buscando al hombre como lo buscaba Diógenes, que lo hemos encontrado porque él ha venido a nosotros, nos ha hablado y nos ha traído sus ensueños patrióticos y sus magníficas realizaciones. Nosotros pongámonos entonces a trabajar honradamente, pongámonos el hombro y el corazón para que las futuras generaciones de argentinos, entre ellas nosotros, compañeras y compañeros, podamos decir que esta generación ha sido benemérita para la patria porque habiendo encontrado al genio, lo supo apoyar y acompañar sin retaseos y sin mezquindades. Sin retaseos y sin mezquindades. Deberíamos seguir a Perón, a la doctrina de Perón que deberíamos conocer y realizar, y a la compañera que mejor realizó después de Perón y Evita la doctrina peronista, como es la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros hemos encontrado al hombre, no tenemos ya más que un solo problema, que cuando el hombre se vaya, como dice nuestro líder, la doctrina quede como realmente ha quedado, para que sea la bandera de todo el pueblo argentino. Pero para que sea la bandera la tenemos que transmitir, la tenemos que enseñar, y nada mejor que la escuela del movimiento para la transmisión doctrinaria. No ha de ser la aspiración del pueblo argentino y sobre todo la nuestra de peronista, a quienes me dirijo al hablar en esta clase, la de trabajar con ropa hecha. Yo nunca me he dejado de preocupar lo suficiente cuando veo a hombres humildes que son utilizados por los políticos en sus intereses mezquinos y bastardos, girando al genio y queriendo vivir bajo su sombra. No se olviden, compañeras y compañeros, que toda luz tiene sombra. Tratemos nosotros de ser luz, nunca la sombra. Recuerden ustedes lo que cuenta la historia, que uno de los hombres que estuvo más cerca de Napoleón fue Fouché. Y nadie se explicaba por qué, siendo Napoleón un genio y un conocedor de hombres, siempre lo tenía tan cerca y lo distinguía. Pero siendo que Fouché le era desleal, Napoleón lo tenía demasiado cerca porque lo conocía demasiado bien y necesitaba controlarlo. Perón decía lo mismo. Tratemos nosotros de estar cerca del corazón del líder, pero lealmente, con nuestro trabajo honrado, luchando permanente y trabajando para llevar agua al molino de nuestra patria, del líder común, que es llevarla al pueblo y a nuestro movimiento. Nosotros debemos gastar nuestras energías reconociendo que tenemos un conductor y un maestro, que tenemos un guía y un líder. Nosotros queremos una obra de arte y las obras de arte no se venden en serie, sino que son obras de un artista que las ha creado. Por lo tanto, no se pueden comprar al por mayor ni fabricarlas todos los días. Nosotros queremos una obra de arte y tenemos al artista, sepamos aprovecharlo para bien de la patria. El tema es que deberíamos preocuparnos única y exclusivamente de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y dejar de lado los intereses mezquinos, cosa harto difícil, ¿no? Sepamos aprovecharlo para nuestros hijos, para todos los que vendrán, y tratemos que los argentinos del mañana no tengan que decir al hablar de ese hombre que está quemando su vida en aras de la felicidad de la patria y de su grandeza, cuánto hicieron sufrir los argentinos por su incomprensión a un patriota. Si sabrá ella por qué dice todo esto, ¿no? Si lo sabrá. Sobre todo nosotros los peronistas que tenemos el insigne honor de compartir la responsabilidad de construir esta nueva Argentina,
debemos abrigar la esperanza de que no se diga eso de nosotros, y juramentémonos trabajando todos por Perón, seguramente dirá por la patria y por su pueblo. La historia de los pueblos es, en síntesis, como lo veremos en nuestra próxima clase, la historia de sus luchas por conseguir esta unidad, que es lo único que Perón buscó en toda su acción política. Y este espíritu del que estoy hablando. Y si yo estoy compartiendo con ustedes este texto de Evita, es porque quiero revitalizar, recobrar y recordar este espíritu del que habla ella, del que está hablando. Porque los pueblos saben solamente que este espíritu, esta unidad, podrá salvarnos de los periodos vacíos en que la noche cae sin ninguna estrella, aún sobre los pueblos que creyeron alcanzar el privilegio de la eternidad. Es necesario que repasemos todas estas cosas de la historia universal para entender nuestro movimiento peronista y apreciarlo debidamente. Al pueblo argentino hay que mirarlo a través de sus vicisitudes y también, ¿por qué no decirlo?, a través de las vicisitudes de los demás pueblos. La conciencia nacional de los pueblos. Tendríamos que detenernos un poco más para analizar el problema de la conciencia social que nuestro líder proclamó como necesidad fundamental, cosa con la que tenemos una deuda extraordinaria con nuestro pueblo, los peronistas. El general Perón hace unos días, al inaugurar el Congreso Interamericano de Seguridad Social, proclamó que él ambicionaba una conciencia nacional y que creía que todos los pueblos deberían tratar de lograrla, para que los pueblos, una vez que la tuvieran, pudieran aplicarla a los gobernantes que se desviaran del buen camino para que cumplieran sus inquietudes y sus esperanzas. ¿Qué falta nos hace en este momento? Únicamente un hombre sincero y honrado, un gobernante de los quilates del general Perón, puede hablar con esa sinceridad, con la sinceridad de un apóstol. Únicamente el general Perón puede decir con la frente bien alta que quiere que el pueblo en cualquier momento y en todo instante le señale el camino. El general solo quiere, cosa rara en este siglo, ocultar los latidos del corazón del pueblo. Y como decíamos ayer, cuando hablamos de conducción política, Perón hizo eso. Toda la doctrina la ocultó del corazón del pueblo, la realizó y después la escribió. Y tendremos que buscar en la historia de los grandes hombres la unidad que nos permita la grandeza de nuestro líder. Será este nuestro primer trabajo y yo invito a los alumnos de esta escuela superior para que hagan el camino conmigo, aunque yo no pueda guiarlos con toda la ciencia necesaria. Ustedes me podrán perdonar pensando que pongo en este trabajo, que para mí es tan difícil, todo mi amor, mi fe y mi fervor peronista. Los críticos de la historia dicen que no se puede escribir la historia ni hablar de ella si se lo hace con fanatismo y que nadie puede ser historiador si se deja dominar por la pasión fervorosa de una causa determinada. Por eso yo me pregunto de antemano, yo no quiero en realidad hacer historia, aunque la materia se llame así. Yo no podría renegar jamás de mi fanatismo apasionado por la causa de Perón. Otro ejemplo extraordinario de vida. Y solamente quiero hacer lo que dije aquí el día que inauguramos esta escuela, que aprendamos, si es posible, que aprendamos a querer aún más al general Perón. Eso es lo que voy a hacer y confieso honradamente pensando en Perón, en su doctrina y en el movimiento. Partiendo de aquí, yo trataré de hacer la historia del peronismo. Yo voy a hacer aquí la historia del peronismo al servicio de la doctrina de Perón y de la causa. Puedo tal vez hacerla porque saben bien todos ustedes, los peronistas de la patria, que Eva Perón, por ser Eva Perón, es una misma cosa con Perón. Donde está Perón, está
Eva Perón. Y yo pretendo, por eso, porque quiero que cuando vean llegar a Eva Perón, ustedes sientan la presencia superior del líder de la nacionalidad. No ambiciono nada más que comprenderlo, sus inquietudes, en sus sueños y en sus ideales patrióticos. En estos 8 años de mi vida junto al líder, no he hecho más que auscultar su corazón para interpretarlo y conocerlo, y también para llevar mi pensamiento a los compañeros que luchan por ideales comunes. Ustedes habrán visto que Eva Perón jamás ha hecho una cuestión personal, y como yo sé que es desgraciado aquel que no se equivoca nunca, porque no hace nada, cuando me he equivocado he reconocido inmediatamente el error y me he retirado para que no fuera a ser yo la causa de un error que pudiera perjudicar al movimiento. Así deben ser ustedes honrados para reconocer cuando se equivocan y honrados y valientes para hacer llegar en cualquier momento a todos los peronistas la voz sincera, valiente y doctrinaria de nuestra causa. Ha de ser grande la causa del general cuando nosotros, en lugar de someternos y conformarnos con los viejos comités, escuchando la voz del líder, formamos unidades básicas de la nueva Argentina en la vida política, tanto en lo que se refiere a los compañeros como a las compañeras. Pero no nos conformamos con esto los peronistas, porque el general Perón es hombre de creaciones y realizaciones. Es por eso que se ha creado esta Escuela Superior Peronista, para esclarecer mentes, para que conozcan, sientan y comprendan aún más, si es posible, esta doctrina, de la cual algunos de ustedes serán los realizadores y otros, como dijo nuestro querido presidente y líder, los predicadores, que irán por todos los caminos polvorientos de la patria a desparramar las verdades de nuestra Argentina y de nuestro genio, al que debemos aprovechar. No se olviden que, según dijo Napoleón, los genios son un meteoro que se quema para iluminar un siglo. Y con esto concluimos hoy nuestra segunda participación sobre la historia del peronismo, y el próximo jueves vamos a ver el capítulo 2, o sea, la historia y los grandes hombres. Caracterización de los grandes hombres, Perón y los grandes hombres de la historia, y la universalidad del peronismo. Espero que haya sido de utilidad para las compañeras y compañeros haber recordado estas cualidades y estas calidades extraordinarias que están impresas en este trabajo tan sentido y tan, para mí, necesario en estos momentos cruciales de la vida de la patria, en la que debemos mostrar mucho conocimiento, como dice Cristina, mucho valor, mucho coraje, porque se nos vienen, ya estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles, y lo que está pasando en Venezuela lamentablemente nos auguran tiempos peores. Igualmente nosotros vamos a seguir luchando por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, siguiendo el ejemplo extraordinario de Perón con su doctrina y de Evita con su amor y su grandeza. Muy buenas noches a todas y a todos, y será hasta mañana en la que hablaremos de conducción política. Y el jueves que viene veremos el otro capítulo del tema tercero de historia del peronismo. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos.